cae el Botox. Fue detenido César Sepúlveda Arellano, presunto líder de extorsionadores de Michoacán e investigado por el asesinato del líder limonero en Apatzingán. Trump and Friends. El presidente de Estados Unidos presentó el Consejo de Paz con el que junto a 19 países más colaborarán en el proceso de Gaza, proyectada en una computadora como un excéntrico y lujoso destino turístico. Fletcher y Bárcena. En el Foro Económico Mundial conversé con el jefe de asistencia humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, quien visitó recientemente la Franja de Gaza. Además, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, me dio sus conclusiones tras participar como representante del gobierno mexicano en Davos. Hertz ante el Congreso. El ex fiscal general de la República compareció ante el Congreso como parte del proceso para ser nombrado embajador de México en Reino Unido. Solo un legislador de oposición lo cuestionó sobre su renuncia. Muy buenas noches allá en México, aquí en Davos, Suiza, pasan de las 5 de la madrugada. Enseguida le presentaré detalles de lo que aquí ocurrió durante el día, una jornada más, la penúltima de este Foro Económico Mundial. Pero antes, una información relevante que se generó desde temprano allá en México, la detención de César Alejandro Sepúlveda, alias El Botox, presunto líder de los Blancos de Troya. Este grupo que se dedicaría a la extorsión en Michoacán, a él también se le señala del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Apatzingán. Aquí, César Cabrera nos cuenta. Soy el único que está apoyando a esa gente, a conseguir ese precio que usted mismo pagó al cerrar esa copia. Si su inteligencia del gobierno es buena, es la que trae, déjenme andarme buscando a mí. 2 semanas después de difundir este video, uno de los 3 que grabó, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, fue capturado este jueves en Santana Amatlán, municipio de Buenavista, Michoacán. El líder de los Blancos de Troya, ex brazo armado de los Viagra y en los últimos 2 años del cártel Jalisco, está relacionado con las extorsiones a los limoneros y el asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo. Unimos a afirmar que se debe estar haciendo justicia y que también ahora damos todo el seguimiento ante los tribunales. La aprehensión se realizó de madrugada, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron a la vivienda donde se ocultaba. Sepúlveda intentó trepar una barda para escapar, pero falló. En poblados como Zenobio Moreno, donde radica la familia del capo, reforzaron la vigilancia por tierra y aire y fueron asegurados casi 50 explosivos improvisados. Sí, llevar a cabo en un solo disparo, pero una operación sigilosa se logró la detección. Nada más del Botox, también de su círculo cercano, quedan 2 personas llamadas sus escoltas, lapilleros, el nombre Esteban y Eder. En un vehículo blindado de la Policía Federal, el Botox fue trasladado a la zona militar de Apatzingán, donde abordó un helicóptero de la Guardia Nacional que lo llevó a la Ciudad de México para declarar ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Hay 7 órdenes de aprehensión en su contra, 2 por homicidio, 4 por extorsión y una más por tentativa de homicidio. Tras su captura, se reportaron bloqueos en poblados de Apatzingán y Buenavista, que fueron desactivados por la Guardia Civil. No hay en este momento ningún bloqueo, no hay quema de vehículos, está la presencia de las fuerzas federales y estatales en la zona, respaldados vía aérea también con helicópteros. En Morelia, la viuda de Bernardo Bravo celebró el golpe. Es un primer paso. Confían en que las acciones subsecuentes del proceso conlleva se sigan realizando por la debida diligencia y los procesos de investigación o de recabación de más elemento dependerá de su caso de las autoridades competentes. En un comunicado, el Consejo Nacional Agropecuario reconoció a las autoridades por la captura, a la que calificaron como un avance relevante en el combate a los delitos de alto impacto contra los productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera.
Pero el Botox no solo tiene señalamientos en México, por lo que ya podríamos intuir cuál va a ser su destino. El 14 de agosto del 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó junto a otros 6 narcotraficantes de Michoacán. Fue señalado como líder de los Viagra, grupo criminal en donde surgió la célula de los Caballeros Templarios que actualmente dirigía. Además, se le acusó del asesinato de un productor de cítricos, el cual se sumaría al asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, los Viagra han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y de la violencia. Por cierto, hablando del envío de prisioneros a Estados Unidos, se pronunció el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, justificó el traslado, aseguró que se trató de una decisión para evitar que formaran alianzas adentro de las prisiones. Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo. Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión. Lo que pasa acá en Davos sigue en otras partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó Mark Carney allá a Canadá, le respondió a Donald Trump por haber dicho que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Canada and the United States have built a remarkable partnership in the economy, in security, and in rich cultural exchange. But Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. Y la disputa sigue. Esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró la invitación a Canadá para que se una a este Consejo o Junta de Paz por Gaza, que él describe como la junta de líderes más prestigiosa jamás reunida. Ante la confrontación que viven Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, en el Tratado de Libre Comercio entre los tres, el TEMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció esta mañana reiterando que le gustaría que el acuerdo se mantenga como un acuerdo trilateral. Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los 3 países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. He hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial. Y en medio de esta coyuntura me encontré con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Le pregunté si podía comentar algo al respecto de las negociaciones sobre el USMCA y el TEMEC. No pudo hacer comentarios al respecto. Secretary Lutnick, just a comment about the USMCA. I'm from Mexico. How is going the negotiation? Sorry, I can't comment. Uno de los eventos que más llamó la atención durante el día fue la presentación de este Consejo Junta de Paz por parte de Donald Trump. Aquí, la crónica. Concluyó un día más de actividades en el Foro Económico Mundial aquí en Davos, Suiza, donde se conformó este grupo de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el penúltimo día del Foro Económico Mundial, la discusión central giró de nuevo alrededor de Donald Trump. Por un lado, la presentación del Consejo de Paz, con otros 19 jefes de Estado firmando con él de los 59 que invitó, cuyos objetivos se centrarán en la Franja de Gaza. Y por el otro lado, el avance en las negociaciones para lograr la paz en Ucrania. La ceremonia de constitución del Consejo de Paz de Trump ocurrió dentro del Foro Económico Mundial, pero no fue un evento oficial de la organización, pues la convocatoria y la realización corrió a cargo de la Casa Blanca, con podio del gobierno estadounidense y la moderación de la secretaria de prensa, Caroline Leavitt. El grupo, que no incluye a los grandes aliados habituales de Estados Unidos, solicita un pago de $1.000 millones para acceder a un puesto permanente por 3 años, y si se quiere conservar, deben volver a pagar la suma. Por lo pronto, lo integran 20 naciones.
Trump ha invitado a más líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodymyr Zelensky, el israelí Benjamin Netanyahu y el Papa León XIV, sin que hasta ahora se hayan sumado. El consejo, que según dijo Donald Trump trabajará en colaboración con Naciones Unidas, busca impulsar su imagen de pacificador. Uno a uno, los jefes de Estado presentes en el auditorio del Foro Económico Mundial pasaron junto a Trump a dejar su firma y aprovecharon para intercambiar con él algunas palabras. Entre los miembros de la Junta Ejecutiva destacan el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair, además del yerno del presidente Jared Kushner. En la ceremonia hablaron Rubio, Witkoff y Kushner, quien mostró una presentación en la que en una diapositiva mostró lo que llamó la Nueva Gaza, que más bien parece un excéntrico y lujoso destino turístico. It was just over 100 days ago that we got the final deal done, and everyone was celebrating and joyous about the hostages coming home and the end to this long war that nobody thought was possible. And Steve and I were panicking, saying, what do we do next? You know, how do you implement peace? And as you guys know, peace is a different deal than a business deal because you're changing a mindset. Going forward, number one thing is going to be security. And the next phase is working with Hamas on demilitarization, which I'll talk about in a second. But without security, nobody's going to make investments. Nobody's going to come, build there. We need investments in order to start giving jobs. People are talking about famine. 100% of the food needs are met. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential. Rafah will start with. This will show a lot of workforce housing. We think this could be done in 2-3 years. We've already started removing the rubble and doing some of the demolition. And then New Gaza. It could be a hope, it could be a destination, have a lot of industry. También se pronunciaron desde Palestina uno de sus representantes, y aquí en Davos, Nikolai Madenov, representante para Gaza, que será el vínculo entre el Consejo de Paz de Trump y un comité tecnocrático compuesto por funcionarios palestinos. Now the page turns, and whether that page turns successfully really depends on all of us. We have the ingredients for it. We have the leadership of the United States and President Trump. We have a great group of countries joining the Board of Peace and more to come. We have a fantastic Palestinian team on the ground, and we must make it work. Trump celebró la constitución de este Consejo de Paz y justificó las ausencias de otras grandes potencias. Well, this is a very exciting day. Long in the making, and many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. And we'll work with many others, including the United Nations. We've settled 8 wars, and I believe another one's coming pretty soon. And to each and every one of you, we are truly honored by your presence today. Leaders of countries, in most cases, very popular leaders. Some cases not so popular, but that's the way it goes in life. As part of this historic record of major peace initiatives, today we're announcing more details regarding the Board of Peace, so important. This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created, and it's my enormous honor to serve as its. La única de los firmantes que habló de los objetivos y del interés por involucrarse fue la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, quien explicó cómo con su experiencia, por haber vivido un conflicto armado entre 1998 y 1999, su país puede contribuir para lograr una paz duradera en Gaza. Alongside the other leaders that have joined the Board of Peace, we will be giving our contribution to support through our expertise and a wide range support to make sure that this plan works. Going to basic Gaza best priority sectors. Now, of course, whenever the time comes, we want to support the United States of America and other countries that are involved in the Board of Peace. As I said, Kosovo has more than 20 years of experience on how to build peace, on how to maintain peace. Also state building exercises and state building experience through which we've become one of the safest, one of the most prosperous countries in our region. And I think this example can be shared because it's also about best practices. A su salida, Trump se dijo satisfecho y comprometido con el siguiente tema en la agenda, un encuentro de varias horas con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y una próxima reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. As you know, today, the president will be discussing the meeting with President Putin today or tomorrow. And some people are going over. I think they're getting close. A lot of people are being killed. We got to get it done. We don't get that done, it would be. Al salir, por separado, ambos hablaron de los resultados del encuentro. Being with Russia,
We're meeting with Russia. That'll be Christmas. They're doing a meeting with President Bush. I had a very good meeting with President Zelensky. Everybody wants to have the war ended. The meeting was very successful. We spoke about Donbass and about the Arctic now. Con imágenes de Armando López desde Davos, Suiza, para Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Terminando la reunión con Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio su discurso ante el Foro Económico Mundial, el cual fue muy duro con Europa. Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, Europe needs to know how to defend itself. A year has passed, and nothing has changed. We are still in a situation where I must say the same words, but why? The answer is not just about the threats that exist or may appear. Each year brings something new for Europe and for the world. Everyone turned attention to Greenland. And it's clear most leaders simply are not sure what to do about it. And it seems like everyone is just waiting for America to cool down. Until America pressured Europe to spend more on defense, most countries were not even trying to reach 5% of GDP, the minimum needed to ensure security. Europe needs united armed forces that can truly defend Europe. Today, Europe relies only on the belief that if danger comes, NATO will act. But no one has really seen the alliance in action. Instead of becoming a truly global power, Europe remains a beautiful but fragmented kaleidoscope of small and middle powers. Yes, American team will go to Moscow today. Yes, they waited for our meeting with President Trump, and now they will go, and my team will meet American team, and I think that it will be the first trilateral meeting. Y Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, le respondió a Zelensky, lo señaló de estar en una situación desesperada, pues a 4 años de la guerra con Rusia no lo ha podido poner fin, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha brindado toda la ayuda posible para hacerlo. Dijo que no podrá apoyarlo en sus esfuerzos bélicos, pero que el pueblo ucraniano sí contará con ellos para seguir suministrando electricidad y combustible. La vida misma, destacó Orbán, resolverá el resto y cada uno obtendrá lo que merece. La noche del jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en el Kremlin con los enviados especiales de Estados Unidos que ya se trasladaron desde Davos hasta Moscú. Hablaron de la guerra en Ucrania. Se trata de Steve Witkoff y de Jared Kushner. Lo único que se sabe es que esta reunión se realizó durante 3 horas. Putin insistió en que no habrá acuerdo hasta no resolver la cuestión territorial. Quiere quedarse con partes de Ucrania. Ahora Witkoff y Kushner se dirigen hacia Abu Dhabi, donde se llevarán a cabo negociaciones trilaterales, es decir, participará Ucrania, Rusia y Reino Unido. En un diálogo con la prensa antes de subir al Air Force One de regreso a Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que hay una flota enorme de embarcaciones de su país dirigiéndose a aguas cercanas a Irán. Con esto volvió a advertir al régimen que frente a la represión contra manifestaciones antigubernamentales habrá acciones. You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction. And we'll see what happens. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. Y aunque se bajaron los ánimos después de que Donald Trump aseguró que no iba a incursionar por la fuerza para quedarse con Groenlandia y que ya quitó esta amenaza arancelaria para el 1 de febrero contra Europa, hubo reunión de emergencia en Bruselas, están más tranquilos y se mantienen unidos con Estados Unidos. When Europe is not divided, when we stand together,
and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. Dans ce Conseil informel européen pour marquer l'unité des Européens en soutien du Danemark, de son intégrité territoriale, de sa souveraineté. Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat von seinen ursprünglichen Plänen, Grönland zu übernehmen. And Europe should be here absolutely united to protect the relations with our partners on the other side of Atlantic, even if it is today much more difficult than ever before. And now we can get on with the job of rolling up our sleeves and answering the question, how do we improve security in the Arctic? Y Trump ya quiere que la OTAN le ayude a él, por ejemplo, en asegurar la frontera. Sí, la frontera con México. Quiere a la OTAN de patrulla fronteriza. Dijo que tal vez debió ponerlos a prueba e invocar el artículo 5 para que traigan tropas a la frontera con México. Que así la verdadera patrulla fronteriza se enfocaría en otras tareas. Parte de los conflictos que se viven en el mundo, como el de la Franja de Gaza, el de Ucrania, el de Sudán, generan crisis humanitarias terribles. El encargado de la Organización de Naciones Unidas de Ayuda Humanitaria, Tom Fletcher, está acá en Davos en el Foro Económico Mundial. Pude conversar con él. Esto me dijo. Thank you very much for your time. Thank you for having me on. It's a pleasure to be here. What is going on in Gaza, particularly after some months of this agreement of peace? Where does people is living right now? So the situation in Gaza, as I saw myself a couple of months ago, is still devastating. Enormous amounts of destruction. And it is just heartbreaking when you drive across Gaza to see people starting to try to rebuild their lives from the rubble. Now, we've had 3 months now where there's been a big contrast from before the ceasefire. We're now feeding over 1.5 million people a day with hot meals. We've had a big immunization program. We've brought in a lot of shelter. So that's a big improvement on what we could do before the ceasefire when we were being prevented from doing more. But we need to do much, much more. Children are still dying of hypothermia inside Gaza. The winter has been brutal. We still don't have all the crossings open. We need Rafah crossing fully open in 2 directions for our convoys to move more aid in through there. Enormous work ahead of us. We need the NGOs to be mobilized. But we have a responsibility as the world to respond to this massive humanitarian crisis. The ceasefire is working? The ceasefire is working up to a point. Okay. It's created the framework for a change in the dynamic, but still many people are being killed. As I understand it, hundreds of Palestinians have been killed since that ceasefire, and there are still limits to what we're bringing in. So what we have to hope now is, as we move to the second phase of the 20-point plan, that we can start to generate the positive momentum towards reconstruction, rebuilding, and ultimately rebuilding hope for Palestinians and Israelis that they can really, truly coexist with security, justice, opportunity. Yes, you just mentioned it, but the weather is a problem right now, nowadays. It's been such a tough winter. And so we've been bringing in a lot of shelter materials, a lot of fuel. We've just done an agreement to bring in more fuel to try to help people through this freezing cold, brutal winter. But when, it's heartbreaking for me. I can't celebrate the progress we're making when I know that people are still dying of the cold unnecessarily. And so we have to bring in much more shelter, and ultimately we have to help people rebuild their homes so that they can cope with these very tough conditions. Yes, this Board of Peace could contribute? I hope so. I mean, it's an important development, as I understand it, that we're waiting for the news this morning. Its focus will be on Gaza and on that next phase of the Gaza work. I know that several members of that Board of Peace are insisting that their participation is in order to ensure that we get that humanitarian access we need. And that's very welcome pressure, because we need that sustained engagement. We need people to come together and talk about peace. And so anywhere that's happening, that's useful. Yes, another part of the world that is facing difficulties is Ukraine. What's going on inside of Ukraine and the humanitarian assistance that they need right now? So it's very, very tough winter there as well. And you've seen that the attacks on particularly the energy sector are leaving many, many people without the resources, the energy, literally the electricity they need to come through this brutal, brutal winter. 4 years almost of this war. It's been a long, grueling conflict. And I was there in Ukraine about a year ago, and I went up to the battle lines, Pokrovsk, Kupiansk, Dnipro, and saw the different areas where we're providing so much
aid to those as they are leaving the areas that are being attacked and destroyed. Often very old people coming out of places they've lived all of their lives and leaving with nothing. Ukraine is also an interesting example of innovation in aid. So it's the place where we do most what we call cash assistance, where direct assistance is going to Ukrainians so that they can make choices with dignity as to how they prioritize what they need. What can Mexicans do? How can Mexico support to this work? So we need Mexico and the Mexican people to be at the heart of this effort. Mexicans are a people of such warmth and human solidarity, people who really understand that basic need we have within us to live together, to coexist, to help others. And I really hope that the Mexican government will be very much part of that. We need them in that coalition, but also that we can come and work with the Mexican people too, because we won't get the funding from governments alone to meet the scale of challenges that we face. What does UN activists, volunteers are facing right now in these places? They risk their lives every day. You have been in these places. For you that are working for people, it's so hard right now, and last year was the deadliest year to be a humanitarian worker. We've had 2 really bad years, hundreds killed each year doing their job on behalf of the world. So these are people who go towards the sound of fighting and gunfire and danger in order to help the survivors. And they're being killed in huge numbers, including by the most sophisticated technology on the planet. There must be accountability, and we must be protected by the international community for doing that work on their behalf. Con lo que me dijo Fletcher sobre Gaza y Ucrania queda claro que una de las armas más poderosas es el invierno. Aquí un trabajo de mi compañero Ahmed Kamael desde la Franja de Gaza. Esto es lo que están viviendo las familias. En la Franja de Gaza hay palestinos que se mantienen escépticos ante la posibilidad de cambios tangibles con el Consejo de Paz que encabeza Donald Trump. La mayor preocupación entre los desplazados sigue siendo tener comida, agua y tiendas de campaña para pasar la noche. La Organización de las Naciones Unidas alertó que los daños por los ataques de Israel en Gaza están complicando las operaciones de ayuda humanitaria. A la ya de por sí complicada situación, se sumó un nuevo factor, el frío. Desde que inició el invierno se han registrado 9 muertes de niños, niñas y bebés. Entre ellos está el hijo de Rawan Mansur, quien murió a una semana de haber nacido. ما عندي تعبت فيه الولد هذا كده وكنت متمنى كثير إني أشوفه في حضنه. خاطرت ما خدمتهاش كمان ابني. كانوا يبعدوني عنه دايما عشان كنت تعبانة وقالوا لي بتقدرش تحميه وهذا. La familia se las arregla para soportar el clima, aún con el dolor de su pérdida. خيمة بتسيب من تحت من فوق علينا. أحيانا الريح هذا بياخدها هيك وبضربها بتيجي. وأحيانا من الجنب أنت شايفه تخش السقعة بنام كلها. الخيمة كلها بتهرب علينا سقعة وبتهرب علينا مطر من مكان. يعني الخيمة دي مش مصلحة للسكن يعني. Otro caso es el de los Hassan. Además del frío y la hambruna, algunos de los niños tienen enfermedades que complican sus cuidados. عشان نظر بخيمة وعندك أطفال عيانين وعندك مرضى صرع ومرضى قلب وأزمة. حرام يعني هيك والله حرام اللي بيصير. بتطلعونا هاي ولد معه صرع هاي اتفضل معه صرع تقول لي لا خايفة عليه بيجي نوبة مع السقع يتشنج. Los hospitales que aún dan servicio no se dan abasto. المساكن أو الخيام التي تقيهم هذا البرد القارس وتقي هذه الأطفال نحتاج إلى أغطية لهؤلاء الأطفال نحتاج إلى علاجات أيضا. La población pide una intervención urgente de la comunidad internacional ante el riesgo en que se convirtió la mezcla entre la desnutrición y el frío. العلاجات وأدفال العلاجات والتبرعات الطبية المؤسسات الدولية أصبحت محاصرة في قطاع غزة لا يسمح لها العدو الصهيوني ولا الإسرائيلي بإدخال هذه المساعدات الطبية لقطاع غزة. Con información de Ahmed Kamil, Milenio Noticias. Volviendo a lo ocurrido acá en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, quien representó al gobierno de México fue la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, con quien pude conversar. Aquí lo que me dijo. Secretaria, gracias. Encantada de estar con ustedes. ¿Qué se lleva de este foro, estas sesiones? Ha participado además como ponente.
en esta edición 56? Muchas cosas. Mira, creo que este es un foro muy importante. Creo que la presencia de México aquí es fundamental, sobre todo para que nosotros podamos hacerle más difusión a nuestro Plan México, que es un plan muy bien estructurado y muy ad hoc con lo que está pasando, creo, en varios países del mundo que están buscando la reindustrialización. Nosotros también en México queremos traer más inversiones, queremos a su vez sustituir importaciones y generar empleo. Yo creo que todos estos objetivos son muy similares a los que muchos países están buscando y creo que este es un foro esencial para venir a conversar con los grandes empresarios, ¿no? Para nosotros ahora es un momento importantísimo porque se han lanzado los polos de desarrollo económico y del bienestar, los PODECOVIS, que son 15, en 15 lugares distintos, lo cual también les parece muy atractivo a muchos inversionistas porque tienen opciones de dónde pueden invertir en todo caso. Hay empresas que ya están muy bien establecidas en México, hay otras que están indagando y viendo, interesadas en ver... ¿Qué tan atractivo es México para ellos? Mira, mucho. Me acabo de reunir precisamente con Holcim ahora, una empresa muy establecida en México que es una empresa que, bueno, es de la construcción en realidad, pero también tiene un porcentaje de reciclaje en su construcción. De hecho, es una empresa que se ha ido cada día más especializando en economía circular, que es uno de los temas que a mí más me interesa potenciar. Atraer empresas de economía circular como esta de Holcim, y tiene muchísimo interés de expandirse para México, tiene enorme interés de seguir invirtiendo, dice que sus mayores ganancias las logra en México, fíjate, muy interesante. Y yo creo que México es muy interesante por varias razones. Uno, porque hay bastante estabilidad económica, o sea, la macroeconomía en México está estable. Sí se percibe así. Sí, no, absolutamente, o sea, a México se le ve un país estable y por otro lado, pues la macro estabilizadora, nuestro país se ve como un país muy atractivo también por su localización geográfica. Totalmente. O sea, sigue siendo un atractivo la cercanía con Estados Unidos y también el grado de integración logrado con Estados Unidos. Yo diría la buena relación que la presidenta Sheinbaum ha logrado con Estados Unidos, la verdad. También creo que hemos visto empresas europeas, sobre todo. Creo que aquí Europa ha tenido un papel muy importante. No sé si tienes la misma impresión, como que ha habido una especie como de que una revalorización de Europa, ¿no? Algo que en el foro anterior no hubo. Sí, y un poco invitan a hacer equipo, ¿no? Exacto. Tenemos en México recientemente este acuerdo comercial con la Unión Europea. También, digamos, este vínculo se puede promover de este tipo de foros. Fíjate, el acuerdo global modernizado que va a significar para México enormes ventajas, sobre todo en el sector agropecuario, ¿no? Entonces hay muchas empresas europeas que ven en México nuevamente, o sea, habían perdido un poco la ilusión, vamos a decir así, de que se iba a firmar el acuerdo, pero ahora que el acuerdo global viene, hay un enorme interés. Y además a mí me ha tocado trabajar con otro sector, digamos, de Davos, que también tiene que ver con todos los temas ambientales, ¿no? Que la naturaleza es buen negocio. ¿Se puede hacer dinero, se puede hacer negocios, se puede seguir potenciando países como México sin afectar tanto al medio ambiente? Mira, muy interesante, porque el que presentó, nosotros en el mundo ya rebasamos de las 9, yo diría, restricciones planetarias, ya rebasamos 6. Sí. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer ahora es producir con más cautela, ¿no? ¿En qué sentido? Y creo que México lo está haciendo. La ley del agua que acaba de salir ahora es una materia muy importante para poder proteger el agua para el consumo humano, por ejemplo, ¿no? Lo que yo veo muy importante para México es la energía. Aquí tú vas a ver cómo todo mundo está realmente hablando de transición energética, a pesar de que obviamente el petróleo no va a ser tan fácil descartarlo de nuestras economías, pero sí hay una tendencia muy fuerte a ir cada vez más hacia energías renovables y también hacia la electromovilidad. Ese es otro de los grandes temas que me encuentro aquí. Y la otra que para nosotros es fundamental es la inteligencia artificial. ¿Qué mensaje, si tuviera que resumir, le lleva a la presidenta Claudia Sheinbaum? Al final, pues, fue su enviada, ¿no? Estuvo por acá representando al gobierno mexicano también. ¿Qué mensaje le lleva de vuelta a México? Bueno, primero creo que este foro de Davos fue un foro muy importante
porque todos veníamos un poco a ver en qué estado se encuentra el mundo. Para mí, uno de los discursos más potentes que escuché aquí en Davos fue el de Mark Carney, de Canadá. Sí. Definitivamente me parece que él dio un discurso muy claro en donde no podemos esperar volver al viejo mundo con la nostalgia de antes, sino que tenemos que prepararnos todos para enfrentar una nueva realidad multilateral, una nueva realidad de cooperación, donde los países más pequeños, porque él hablaba muy bien de cómo los grandes dominan, pero que también hay un rol muy importante para países medianos y pequeños para lograr una mayor cooperación. Ocurrido en México, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso el exfiscal Alejandro Gertz Manero para lograr el nombramiento de embajador de México en Reino Unido. La crónica es de Fernando Damián. En ausencia del PAN y del PT, e incluso de morenistas como el senador Ignacio Mier, la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desahogó en poco más de una hora la comparecencia del exfiscal general Alejandro Gertz y ratificó su nombramiento como embajador de México en el Reino Unido. Avalado con 10 votos de Morena, Partido Verde y PRI a favor y una abstención de Movimiento Ciudadano, el dictamen fue enviado a la mesa directiva de la Comisión Permanente para su aprobación el próximo lunes en el Pleno. La presentación del próximo jefe de la misión diplomática en Londres duró apenas 48 minutos y transcurrió sin sobresaltos, aunque el senador Luis Donaldo Colosio cuestionó la renuncia de Gertz a la Fiscalía General en medio de rumores. La renuncia presentada no se ajustaba plenamente a los supuestos que establece la ley, ya que una invitación para ocupar una embajada no constituye, por sí misma, una causa grave como lo exige el marco jurídico vigente. Alejandro Gertz justificó, sin embargo, su separación como fiscal, calificándola como la decisión de hacer un cambio en su vida pública. Y cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al Senado de la República y ellos dieron la respuesta a la que yo me he sometido sin ningún problema. En su comparecencia, el funcionario presentó su plan de trabajo para la embajada en Reino Unido y, entre otros objetivos, anticipó un programa piloto para repatriar talentos a México. Tanto con la Secretaría de Economía como con la Secretaría de Educación de México y con los propios becarios y las instituciones de educación superior de Inglaterra, para empezar a tener un trabajo de generar oportunidades en México para nuestros egresados mexicanos de educación superior que están en Inglaterra. Y que eso sea un motor de la recuperación del talento, del conocimiento. El virtual embajador se retiró como llegó, sin hablar con los reporteros. Con imágenes de Óscar Aro para Milenio Noticias, Fernando Damián. Antes de hacer una pausa, les cuento que estamos cumpliendo 2 años al aire en este horario y por eso, como hacemos cada año, dedicamos un tiempo a agradecer aquí lo que escribí al respecto. Primero, agradecerles a ustedes que nos ven cada noche, a quienes se acercan en la calle, en los restaurantes, en los aeropuertos, en los aviones, en las fiestas y reuniones. Gracias por valorar el trabajo de todo este equipo al cual le debo cada noche al aire, porque el esfuerzo es compartido con todas, con todos los que están detrás de cámaras. Son 2 años haciendo lo que nos gusta, donde nos gusta y como nos gusta, siempre poniendo al periodismo al frente. Aquí un poco de lo que pasó este último año, delante y detrás de cámaras. Millones de gracias. Muy buenas noches allá en México. Nos están moviendo. Ahorita es que no podemos usar el tripié. Milenio Televisión despliega el poder informativo más grande de México. Reporteros, camarógrafos, junto con quienes estamos ya ingresando a esta zona de Teuchitlán. Es la noche previa a la liberación de los rehenes que aún están en la Franja de Gaza.
Zarpa así el buque Escuela Cuauhtémoc y va de regreso a México. Vale por todos. Gracias nuevamente por los medios de comunicación que nos regalan esos instantes. Dormimos poco, pero logramos llegar. Esto es así. Sí, sí. Pausa, volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Shir cerraba la semana fatigado como si fuera diciembre y no enero. Con paso cansino caminó sobre la duela de cedro blanco hacia sus libreros y se estrelló con este libro del jueves. Thomas Mann, Consideraciones de un apolítico. Swing Libros 2011. Aquí, una tableta con Alex Domínguez y en Milenio Noticias. Dice Thomas Mann: para una actividad como esta, la escritura, siempre hay un solo lema que declara su necedad, su desolación sin desecharla del todo. Eso mismo se encuentra en la Revolución Francesa de Thomas Carlyle y reza del siguiente modo: has de saber que el universo es lo que pretende ser, un infinito. Jamás intentes devorarlo confiado en tu poder lógico de digestión. Antes bien, agradece si mediante el expediente de hundir hábilmente un pilar en el caos, impides que él te devore. Esto decía Thomas Mann. Ahora, mal sin bien, todo es muy raro, caracho. Escuche usted esto. Árbol que crece torcido es porque no le pusieron un palito. En unas horas acá en Davos, Suiza, continuarán las actividades del Foro Económico Mundial. El último día de actividades habrá un panel sobre el estado de la economía actual en el mundo y también la ceremonia de clausura con discursos relevantes. Estaremos con la cobertura y mañana tendremos algo nuevo que contarle al respecto de lo que pasa por acá en Davos y en México a las 22 horas.